Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y usted sabe, hace 6 años que compartimos el espacio, que intentamos mínimamente tomarnos unos minutos para reflexionar de tantas cosas que nos ocurren. A veces no nos tomamos ni siquiera un respirito para ver por qué nos ocurre. Cuando muchas veces hablamos de la comunicación, cómo nos hablamos entre unos y otros, por qué la televisión, por ejemplo, parece ser el centro solo del espectáculo y no de la educación, de la información, como en otros momentos. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas?, nos preguntamos. A mí me preocupa mucho, Fanny, que desde la oposición política pareciera que estamos haciendo como argentinos un ejercicio de la misoginia permanente. En lugar de hacer un ejercicio de la revolución permanente, estamos haciendo un ejercicio de la misoginia permanente, porque parece inaceptable ideológicamente que sea una mujer la que lidere el país en este tiempo, y la verdad es que es un pensamiento retrógrado el que lleva a que, por ejemplo, en un auditorio de gente muy culta, muy bien formada, de muy buena posición económica, empresarios que lideran y toman decisiones todos los días, parece inaceptable que se haya aplaudido fervorosamente una muestra más de esa misoginia social que ejercemos frente a quien es hoy, por mandato de los argentinos, presidenta de la Nación. Bueno, y contradictorio también, como contradictorios somos los argentinos, porque justamente esa mujer hoy tiene una imagen positiva del 40 y pico %. No sé por qué según las encuestadores, pero bueno, de todas maneras habrá quienes dirán, y bueno, vaya a saber quién lo mide. No importa en este momento exactamente. La cuestión es ver que estos elementos también son importantes para tener gobernabilidad en un país donde siempre pasamos discutiendo. Por esto es que nosotros le proponemos a usted que hablemos de política, producción y trabajo en serio. Es decir, que pongamos ideas sobre la mesa, porque seguramente, aunque pensemos distinto, seguramente usted quiere que nuestro país se desarrolle, quiere que nuestro país sea más equitativo, más habitable, que no tenga la violencia que tenemos, que tengamos la confianza entre vecinos que tuvimos hace 10, 20, 30 años, porque hoy salimos a la calle y tenemos que mirar para los costados. Y esto no está bien así. Y tenemos que revisar muchas cosas. Tenemos que revisar... es un debate necesario que hacer con la delincuencia en este país. Pero también hay que tener en cuenta que no vamos a combatir la violencia ni la delincuencia si no empezamos por controlar nuestras propias reacciones. Porque, por ejemplo, hablábamos, Fanny, de esta reacción de Daniel Sapsay en IDEA, que es un foro económico tradicional al que yo he asistido en algunas oportunidades. Realmente allí muchas veces se percibe el fervor y la pasión del capital productivo por tener protagonismo en la sociedad. Pero allí sucedió algo mucho más grave que cuestionar y que aplaudir, un cuestionamiento que más que cuestionamiento político es una chicana, tal vez inadecuada, pero una chicana al fin, preguntando por el diploma de abogada de la presidenta. A mí me preocupa una cosa mucho más grave que eso, porque este señor, Daniel Sapsay, es un argentino que ejerce el judaísmo como confesión y tiene todo mi respeto, pero precisamente por toda la tradición y por todo el dolor que ha vivido el judaísmo en el mundo, es que nosotros como argentinos no debemos permitirnos una nueva expresión de antisemitismo de labios de un mismo hombre del judaísmo argentino. Porque además de cuestionar a la presidenta, también cuestionó al canciller Héctor Timerman y dijo, no merece ser judío. Y dijo además, no lo dejemos entrar. Está convocando a la persecución de alguien, invocando la condición de judío de ese alguien. Y la verdad es que es antisemitismo al revés, antisemitismo entre los propios judíos. Y la verdad, esto no debemos admitirlo de ningún modo en nuestra sociedad. Creo que las entidades que representan al judaísmo argentino debieran reflexionar sobre esto y debieran expresarse sobre esto, porque no debemos justificar ninguna expresión antijudía, ninguna expresión discriminatoria, y mucho menos desde el propio seno del judaísmo argentino. Yo
espero que haya una reflexión profunda, tanto de Daniel Sapsay, a quien conozco, a quien he entrevistado, y espero que los empresarios que lo aplaudieron también en ese concepto antisemita, también reflexionen, porque ningún empresario puede desarrollar su capital de trabajo en paz si no alimenta la convivencia en paz y la tolerancia dentro de una sociedad diversa como es la sociedad argentina. Estas son cosas importantes también porque tienen que ver con la política, con la producción y el trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y tenemos en Política, Producción y Trabajo a un invitado de lujo, un referente histórico del justicialismo, que nos puede dar fe de la historia política argentina desde los años 60 en adelante. Jorge Landoa es actual diputado nacional del Frente para la Victoria y es apoderado nacional del Partido Justicialista. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias por haberme invitado. Cuando uno hace la referencia de histórico puede ir desde el cafiero, aquel que lo convocó en su momento y que hace pocos días nos dejó. Sí. Y también, bueno, hacer una referencia a Carlos Kirchner, que también en estos días estamos recordando los 4 años de su desaparición. Sí. Y la verdad que es cierto, son etapas y ciclos históricos de la Argentina. El que me convocó a mí fue Antonio Cafiero en el año 88 y desde entonces estoy como apoderado en aquel momento del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, del cual sigo siendo apoderado, y desde el año 98-99 en el justicialismo en el orden nacional. Esto muestra que el justicialismo prácticamente es uno de los partidos que más dinamismo tiene en sus procesos de renovación interna, porque ¿cuántas figuras ha dado el justicialismo a la escena nacional frente a una velocidad menor en renovación generacional en otros partidos? No cabe ninguna duda. El último cambio generacional que tuvo el radicalismo, que es el otro partido nacional opositor, opositor depende del rol que le toque, pero el otro partido que constituyó durante muchos años el esquema bipartidista en la Argentina, ellos produjeron su cambio en el año 82, con la muerte de Ricardo Balbín y el acceso de Ricardo Alfonsín. No fue consecuencia solamente de la lucha política, sino finalmente del fallecimiento de Ricardo Balbín, y ahí se produjo el reemplazo de una nueva generación en el radicalismo. ¿Y cuál es la herencia que deja Kirchner para las nuevas generaciones y para la sociedad presente de Argentina? Bueno, Néstor Kirchner fue parte de la generación de los 70 que se incorporó en una circunstancia muy especial de la vida argentina y del mundo occidental, porque en aquel momento se produjo un cambio muy fuerte, cultural muy fuerte, en la Argentina, es lo que se conoce hoy como el setentismo, pero que fue consecuencia del Mayo francés, de la Revolución cubana, de una cantidad de procesos de la resistencia en la Argentina, una cantidad de procesos que confluyeron y que son parte de nuestra historia personal, particularmente de mi generación. Y en aquel momento soñábamos, como cualquier joven, con un mundo mejor, con una Argentina mejor, con una Argentina a la que había que hacerle una cantidad de modificaciones estructurales. Y bueno, eso que parecía en los 80 que nunca iba a llegar,
y en los 90 menos todavía, en los 2000 comenzó con Néstor a materializarse y comenzó a esos sueños que teníamos entonces se fueron dando y fue transformando la sociedad. Por eso mi identificación siempre fue muy natural, porque es lo que yo pensé siempre, digamos, lo que pensé que nunca iba a ver. Con Néstor Kirchner también se refleja, se representa una generación de líderes latinoamericanos que de algún modo han convalidado sus liderazgos en estos últimos días. Por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, Dilma Rousseff en Brasil. Y el Frente Amplio en Uruguay, como una expresión progresista del... Que además es una excelente elección que fue ocultada en general por los medios, la excelente elección que hizo Tabaré, mucho mejor de lo que se esperaba previamente. No, ese es un proceso muy interesante porque es la consecuencia no concertada de la reacción de la región ante las políticas neoliberales de los 90. Ante esa presión y el desastre que generó en nuestra región, esas políticas vinieron esas reacciones en cada uno de estos países, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Y si mal no recuerdo fue el 4 de noviembre de 2005 cuando esa generación, con gestos de complicidad entre ellos intercambiándose en Mar del Plata, claro, fue cuando de algún modo le pusieron punto final a la posibilidad de que el ALCA se extendiera a toda América Latina, marcando un claro predominio de la idea o ideología dominante de Estados Unidos sobre la región. Es muy interesante esto porque yo quiero recordar que hasta el gobierno de la Rúa, el planteo del ALCA era una política de Estado para la región y eso fue, de la Rúa deja el gobierno en el fin del 2001. Hasta ese momento era la política a la cual adscribía el radicalismo en aquel momento y la alianza naturalmente, y contra la que estábamos nosotros y que después, efectivamente, como usted dice, se vio en ese encuentro. Y los Estados Unidos se sorprendieron, el presidente Bush se sorprendió, porque vino acá pensando que todos lo iban a aplaudir y de pronto se encontró que la realidad de la región había cambiado sustancialmente. Si no, no hubiera venido. Bush previamente analiza, o un presidente en los Estados Unidos analiza a dónde va a ir y con qué escenario se va a encontrar. Y esa reafirmación de los brasileños sobre la continuidad política de esta generación, esa reafirmación de Bolivia, de Uruguay sobre una idea política que tiene mayor sensibilidad social que la que ha tenido el neoliberalismo latinoamericano. Sí. ¿Eso se puede proyectar en la Argentina también en el escenario que tenemos hoy, de aquí hasta la renovación del mandato presidencial? Yo no tengo presidencial? ningún tipo de dudas en ese sentido, inclusive lo he escrito, creo profundamente en eso, porque mire, de última se gobierna o para los pobres o para los ricos. Te voy a decir, pero se gobierna para todos. Claro que se gobierna para todos, naturalmente, si no un país no puede ir adelante, si no se toma integralmente. Pero cuando usted tiene que tomar en la soledad de su escritorio o en la soledad de su poder de decisión, hacia qué lado agarra, o para la derecha o para la izquierda, siempre tiene que pensar que va a defender o a los más débiles o a los más poderosos, naturalmente. Nosotros defendemos a los más débiles. En estos años, 30 años de democracia, nosotros hemos fortalecido institucionalmente muchas cuestiones. Hay otras que a lo mejor todavía falta. Falta fortalecer precisamente a la justicia, en eso se está trabajando. Pero en cuanto a lo electoral, ¿qué faltaría? Bueno, nosotros tenemos un buen sistema electoral en la Argentina, realmente un sistema que es un orgullo para toda la región, es un sistema que tiene casi 100 años en la Argentina. Lo que pasa es que hay que ir adecuándolo y mejorándolo permanentemente para que siga siendo el mejor. Ustedes piensen que que tenemos nosotros un sistema de presidentes de mesa que son elegidos por la justicia al azar y funciona. Usted piense que tiene 100 años, la ley Sáenz Peña va a tener 100 años de ejercicio. Naturalmente, esta no es igual a la ley Sáenz Peña del año 1912, pero en términos generales es así, el voto es directo, secreto y obligatorio, es lo mismo. Lo que pasa es que hay que ir adecuándolo permanentemente
permanentemente para que siga siendo bueno y siga siendo un ejemplo para toda América. En Argentina, las autoridades que emergen de las elecciones emergen de manera absolutamente pacífica, y ustedes no recordarán de sus crónicas periodísticas que haya habido cuestionamiento de fraude históricamente para ningún presidente, ningún gobernador. Esto no ha existido. ¿Por qué? Porque es un sistema que permite la alternancia. Pero entonces, pacífica. ¿Cuáles son las modificaciones que requiere este proyecto, esta ley electoral nacional? Bueno, hay que perfeccionar una cantidad de cuestiones que tienen que ver. Por ejemplo, usted tiene que resolver el problema del ausentismo de los presidentes de mesa. ¿Por qué? Porque no se pueden nombrar a dedo los presidentes de mesa, tienen que ser gente nombrada por la propia justicia. Entonces, para eso usted tiene que generarle una remuneración a los presidentes de mesa, pero además de la remuneración, que con eso no alcanza, tiene que generarle una capacitación. ¿Por qué? Porque el presidente de mesa tiene que saber más que los fiscales, o por lo menos no tiene que saber menos que los fiscales, porque si no se rompe el orden jerárquico de quien arbitra el sistema de control cruzado que tiene cada mesa de votación. Porque usted piense que en cada lugar de votación el que manda es el presidente de mesa. ¿Y la posibilidad de la incorporación del voto electrónico? Esto es tanto el voto electrónico como la boleta única yo me inclino más por la boleta única que por el voto electrónico, son lugares a los que vamos a llegar, no todavía, porque tenemos un problema previo que resolver. Nosotros tenemos tenemos un sistema de partidos políticos quebrado, que se quebró justamente a partir de la crisis del año 2001-2002. ¿Por qué? Porque hasta ese momento teníamos un partido oficialista y un partido opositor, y estos generaban la alternancia. Ese sistema, con la pérdida, con la destrucción del radicalismo, se fue quebrando, y lo que se necesita es recrear nuevamente un sistema de partidos. Usted no puede generar ni voto electrónico ni boleta única si usted no tiene una oferta electoral dimensionada. Con 60 partidos políticos no se puede. Hay 700 partidos políticos reconocidos en el nacional. En el país, pero solo en la provincia de Buenos Aires usted tiene 60 partidos políticos. Lando, quiero aprovechar 30 segundos. Sí. Usted, como apoderado nacional de justicialismo, ¿cree firmemente que el gobierno nacional va a lograr imponer su propia sucesión en las elecciones de 2015? En realidad no es el gobierno el que los va a imponer, sino el pueblo que va a legitimar con su voto quién lo beneficia y en quién confían para continuar defendiendo su posición, la posición de los más débiles. Así que no tenga ninguna duda que esa continuidad va a estar garantizada. ¿Y los candidatos del Frente para la Victoria o del justicialismo van a ser elegidos a través de las PASO, o va a haber intervención política desde fuera de la estructura para definir las candidaturas? El mecanismo que está determinado por ley son las PASO, es decir, son las elecciones con el voto directo y secreto de todos los ciudadanos. Eso no significa que se deje al libre albedrío, sino que va a haber seguramente, a través de la conducción del justicialismo, del Frente para la Victoria, una propuesta que va a ser la que se va a ofrecer a los ciudadanos para que adscriban a ella. Muchísimas gracias, Jorge Gracias. Lando, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Con usted nos reencontramos luego de una breve pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos aquí en Política, Producción y Trabajo junto a Fanny Vega en este espacio de información y reflexión en el que ahora vamos a recibir a Pablo Alberto Tavilla, licenciado
decano director general del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes por invitarme. Desde las universidades, sobre todo desde las nuevas universidades, ¿se analiza cuál es el impacto de la economía en las decisiones electorales de los países, de los pueblos latinoamericanos que están tomando decisiones más allá de las voluntades de los grandes centros de poder, parece? Exactamente. Nosotros, en las universidades tenemos un fuerte compromiso de formar y de generar espacios de reflexión, tratando de superar ese viejo concepto de universidad aislada. Las universidades somos autónomas, pero no podemos estar aisladas de nuestra realidad. Y bueno, nosotros en particular, hoy entre otras cosas veníamos a contar que la semana que viene hacemos un congreso precisamente sobre economía política internacional. Que se llama Los cambios en la economía mundial y analizando las consecuencias para las estrategias del desarrollo autónomo en la periferia, en las periferias. Exactamente. ¿Y eso qué vendría a significar para aquellos que tienen que pensar en la economía que viene? ¿Hacia dónde va la economía con tanto ruido que se escucha últimamente? No, exactamente. Las vinculaciones externas a lo largo de toda la historia de los países como los nuestros, países periféricos, ha sido decisivo en la configuración misma del sistema socioeconómico que tenemos, de la estructura productiva. Es imposible pensar un proyecto de desarrollo nacional, de profundización de la democracia, sin tomar en cuenta esta dimensión clave que es nuestro lugar en el mundo, digamos, ¿no? El mundo nos presenta restricciones y también nos puede presentar oportunidades, ¿no? Afortunadamente tenemos una rica tradición de pensamiento en ciencias sociales en América Latina, que sin duda constituye un legado más allá de las necesidades de actualización y de replantear algunas de esas cuestiones. Cuando uno nombra toda la tradición de pensamiento estructuralista latinoamericano, la teoría de la dependencia, nombres como Mariátegui, Presbich, figura polémica si la hay, pero sin duda referencia insoslayable a la hora de pensar una tradición de pensamiento, los teóricos de la dependencia, Osvaldo Zunkel, Paz en Argentina. Bueno, sabemos lo que en nuestra historia ha significado como condicionamiento todo esto. Sin duda, hoy estamos en una coyuntura política muy interesante para retomar algunas de estas cuestiones de agenda, que es tener más grados de autonomía para tomar decisiones soberanas acerca de nuestro propio desarrollo. Pensaba a medida que iba hablando en dos hechos. Uno, que la Universidad de Moreno tiene solo 4 años. 4 años porque el que fue a inaugurarla en ese momento, acompañando a su esposa presidenta, fue Néstor Kirchner. A los pocos días falleció. Pensaba en ese hecho sintomático en este momento que estamos recordando también su fallecimiento. Pensaba en que esa universidad hoy tiene una matrícula donde por primera vez en la familia hay un universitario, una matrícula cuyo el 93% de esa matrícula por primera vez está yendo a una universidad. Y es muy importante eso para la periferia. Sin dudas, por lo menos para lo que pensamos que la educación es un derecho humano. Esto no es una obviedad porque hemos discutido muchas cosas, se sigue discutiendo en Argentina algunas cuestiones donde a veces parece que la educación fuera un gasto, digamos, ¿no? En este importante proceso de expansión de derechos que se viene dando en Argentina en los últimos años, sin duda esto es parte, hay que verlo en ese marco de decisión política de seguir expandiendo derechos y de, por supuesto, formar, lo digo en léxico un poco tecnocrático, pero formar esa masa crítica que es la que tiene que replantear nuestro desarrollo, digamos, ¿no? Y retomar estas banderas de la autonomía, de estos conceptos que para mucha gente han quedado obsoletos, ¿no? Centro-periferia, dependencia, ¿por qué no imperialismo, ¿no? Que parece que es una palabra que suena feo. Son conceptos sin ninguna duda que son ricos como punto de partida para plantear nuestras cuestiones. Nosotros vivimos en economías donde nuestro Producto Bruto interno es mucho más grande que nuestro Producto Bruto Nacional a partir de la sangría de recursos que tenemos. Entonces, sin dudas, nosotros como universidad
tenemos que comprometernos activamente en esto que es el proyecto de desarrollo. Estas universidades creadas durante la gestión del kirchnerismo, ¿son una herramienta de inclusión social realmente para la sociedad argentina? Contundentemente sí, contundentemente sí. Representa un gran desafío, ¿no? Conciliar la calidad con la masividad. Es un desafío no fácil de resolver, pero nosotros decimos, ya sabemos, viejos teóricos, ya Pierre Bourdieu en los años 60 lo planteaba para Francia, ¿no? Esta cuestión de que la universidad no puede seguir reproduciendo desigualdad. La universidad tiene que plantearse estas cuestiones. Nosotros somos una generación, la generación de Universidad del Bicentenario, que se está planteando estas cuestiones. Y bueno, los números están a la vista. ¿Y digamos, quiénes ¿no? son quienes van a discutir los cambios en la economía mundial y las consecuencias para las estrategias del desarrollo autónomo de las periferias? ¿Qué personalidades del mundo económico, del pensamiento económico van a estar allí? Bueno, nuestro congreso de la semana que viene es el 5 y 6 de noviembre. Vienen personalidades del exterior. Hemos tenido presentación de un montón de académicos de 22 universidades del país y del exterior. Se han presentado papers, esos se presentarán el jueves por la mañana, el día jueves 6 por la mañana. Académicos de distintos centros, incluyendo países como Colombia, México, España, académicos. Y después están las mesas centrales, en donde la inaugura un destacado Robert Boyer, que es un representante de una tradición de pensamiento francesa. Hay gente que viene de Brasil, como Marcio Pochmann, Padula. Básicamente después, es un pensamiento económico heterodoxo. es una buena, sí, es una manera de definirlo, exactamente, es cierra? alternativo y nosotros damos mucha cabida. En realidad, nosotros estamos comprometidos con el pluralismo en la formación y en la reflexión, y desde ya no han tenido cabida estas... ¿Y quién va a estar a cargo del cierre del seminario? Vamos a contar con la presencia del ministro de Economía, por lo menos, salvo surja algún imprevisto de su último momento, pero él es Axel Kicillof. Bien, entrada libre y gratuita, ¿no? Entrada libre y gratuita y bueno, sí, abierto y los esperamos la semana que viene y gracias por poder... Pablo Alberto Tavilla, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, hablándonos del rol de las nuevas universidades en este proceso democrático argentino que todavía estamos consolidando. Con usted nos reencontramos la semana próxima para seguir hablando aquí junto a Fanny Vega de Política, Producción y Trabajo.